Estimados estudiantes, quiero compartir con ustedes el tema de trigonometría y conceptos básicos. Hemos venido estudiando otras áreas de las matemáticas como aritmética, álgebra, geometría, y ahora los conocimientos que hemos aprendido en la geometría los vamos a aplicar en lo que es la trigonometría, que son áreas que tienen bastante relación. Entonces, vamos a entrar ya de lleno al conocer esta área que también es muy importante dentro de la matemática y otras áreas del conocimiento como la física, la química, en donde se aplican estos principios básicos. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es la trigonometría. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos, cualquier triángulo, ¿verdad? Entonces, cuando establecemos esas relaciones entre ángulos y lados, pues estamos hablando de lo que es trigonometría. Entonces, la trigonometría se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos denominadas funciones trigonométricas. También pueden denominarse funciones circulares. Por ejemplo, seno, coseno, tangente, secante, y ahí más pues adelante, quizás en otro video, vamos a conocer más específicamente acerca de lo que son las funciones o razones trigonométricas. Pero mientras tanto, en esta oportunidad, vamos a empezar conociendo algunos conceptos básicos en relación a la trigonometría. El primero de ellos es lo relacionado con lo que es ángulo, ¿verdad? Entonces, ya vemos, esto es parte de lo de la geometría, pero también se toma muy en cuenta aquí dentro de la trigonometría, y el ángulo es la porción de plano limitada por dos semirrectas que se unen en un punto. Ese punto en donde se unen esas dos líneas que hace referencia esta definición, pues se llama vértice, y los ángulos se pueden representar centrados en los ejes de coordenadas, y el sentido positivo es contrario a las agujas del reloj, es decir, que va hacia la izquierda. O sea, si tenemos este punto de referencia, va hacia la izquierda. Entonces, ese sentido es el sentido positivo en relación a lo que es el ángulo. Y eso se toma en cuenta porque cuando colocamos un transportador, entonces siempre vamos a ver que empezamos a contar de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, veamos acá, esto es lo que es el ángulo, ¿verdad? Esa parte que está identificada con de color rojo, esa amplitud que se establece, esa abertura, es a lo que se le llama ángulo, que se establece entonces entre dos lados en este caso son dos semirrectas, y que se van uniendo o cortando en este punto que se llama vértice. Ahora vamos a conocer otro de los conceptos básicos dentro de la trigonometría, que es en relación a la medida de los ángulos. La unidad de medida de los ángulos se llama grado. Por eso que vemos en el transportador, pues esas líneas son los grados que pueden medir a los ángulos, y resulta de dividir un ángulo recto en 90 partes iguales. Por lo tanto, un ángulo recto mide 90 grados. El sistema de medición de los ángulos se llama sexagesimal. ¿Por qué? Porque se cuenta de 60 en 60 y está formado por un grado que tiene 60 minutos, y un minuto es igual a 60 segundos. En la trigonometría se emplean tres unidades. Si bien la más utilizada en la vida cotidiana es el grado sexagesimal, en matemáticas es el radián la más utilizada. Entonces, vamos a conocer ahora otros aspectos fundamentales en relación a lo que son los triángulos y los ángulos. En relación a las clases de ángulos, tenemos que el ángulo agudo es aquel ángulo que su magnitud es menor de 90 grados, es decir, puede medir entre 1 grado hasta 89,9 podríamos considerarlo, ¿verdad? Entonces, cuando es menor de 90 grados, a ese ángulo se le llama ángulo agudo. Y esto hacemos referencia porque siempre vamos a establecer esas relaciones entre lo que es ángulo recto y lo que es ángulo agudo, sobre todo en las razones trigonométricas. Por ejemplo, acá tenemos este ángulo, ¿verdad? Que es el ángulo ABC. En este caso podría ser quizás unos 45 grados, pero entonces hacemos énfasis en que el ángulo agudo mide menos de 90 grados. Ahora veamos los elementos de un triángulo. Los elementos de un triángulo más importantes son los vértices. Son los puntos en los que confluyen dos lados, o sea, en donde se unen, ¿verdad? En donde se cortan ahí, y tienen tres vértices, el vértice A, B y C. En los lados
son segmentos que unen dos vértices consecutivos del triángulo y que delimitan su perímetro. Tiene tres lados, A, B y C. Veamos que hay una diferencia. Los vértices siempre van con letras mayúsculas y los lados van con letras minúsculas. Ahora, también hay ángulos interiores. El ángulo que forman dos lados consecutivos en el vértice en el que confluyen, hay tres ángulos interiores: el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Si se dan cuenta, utilizamos acá tres símbolos que no son propiamente de nuestro idioma, y básicamente estas son tres de las primeras letras del alfabeto griego, por eso que tienen esos nombres: alfa, beta y gamma. Los ángulos interiores del triángulo siempre, siempre suman 180 grados. Y aquí aprendemos algo, que en todo triángulo, no importa su forma, su tamaño, su medida, sus ángulos internos, al momento de sumarlos, siempre nos van a dar 180 grados. O sea que si sumamos lo que mide a alfa, beta y gamma, siempre nos van a dar 180 grados. Muy bien, veamos ahora otros elementos en relación a lo que es el triángulo. En un triángulo también vamos a encontrar ángulos exteriores, y la palabra exterior hace referencia a que están fuera de lo que es el triángulo. Entonces, el ángulo de un lado con la prolongación, o sea que cuando prolongamos las líneas exteriores del lado consecutivo, entonces de esa manera vamos a encontrar tres ángulos exteriores. Acá hace referencia a que siempre van a sumar 360 grados. Los internos siempre van a sumar 180 y los externos 360 grados. La altura de un triángulo se identifica con la letra H, es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado o a su prolongación. También puede entenderse como la distancia de un lado al vértice opuesto. Un triángulo tiene tres alturas, según cómo lo veamos, desde qué punto lo veamos, tiene tres alturas, según el vértice de referencia que se escoja, y las tres alturas confluyen en un punto llamado ortocentro. Veamos acá todos estos elementos. Los vértices, ya dijimos, se identifican con las letras mayúsculas, los lados con las letras minúsculas, y luego los ángulos con las letras griegas, alfa, beta y gamma. Esta sería la altura, y este punto hasta donde llega la altura es a lo que se le llama el ortocentro, y acá hace referencia a lo que es el ángulo externo. El ángulo externo se forma por el lado que tiene el triángulo más una línea que se prolonga en uno de los vértices. Entonces ahí tenemos que este es el ángulo teta, que es un ángulo exterior. Ampliando un poquito ya estos elementos, vemos acá solo la imagen, tenemos acá los vértices, los lados, los ángulos, que en este caso sería beta, ángulo teta, y luego los ángulos exteriores, ¿verdad? Que acá se identifica, por ejemplo, con una letra X, y acá visualizamos también lo que es el vértice, y si trazamos una línea acá, entonces estableceríamos lo que es la altura. Vamos ahora ya concluyendo con esto, viendo los elementos del triángulo, ya desde otra perspectiva. Insistimos, los vértices van con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas, y los ángulos entonces tenemos que se identifican con letras del alfabeto griego: alfa, beta y gamma. Entonces, en resumen, tenemos que en un triángulo hay tres vértices, A, B y C, con mayúsculas; tres lados, A, B y C, con minúsculas; y tres ángulos, alfa, beta y gamma. Y estos son los símbolos del abecedario griego, así se llaman estas tres primeras letras. Esta sería, digamos, si lo traducimos en nuestro idioma español, diríamos que estas son las minúsculas. Entonces aquí vamos a utilizar letras del alfabeto griego en minúsculas. Ahora mayúsculas se escriben de esta manera. Muy bien, entonces ahora veamos algunos elementos también que son importantes dentro de la trigonometría en relación a lo que es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene dos catetos. Estos se definen según el ángulo agudo de referencia, que puede ser alfa o beta. Bueno, esto ya lo vimos en el teorema de Pitágoras, pero ahora lo vamos a retomar nuevamente, estableciendo que, por ejemplo, el cateto adyacente o contiguo es el lado que forma el ángulo recto y es adyacente al ángulo alfa. El cateto opuesto es el lado que forma el ángulo recto y opuesto al ángulo alfa. Veamos esta imagen. Tomemos en cuenta que el ángulo de referencia puede ser alfa
o también puede ser beta. Entonces, si alfa es el ángulo de referencia, el lado opuesto va a ser el cateto opuesto y el que está a la par o contiguo es el cateto adyacente. Mientras tanto, si el ángulo de referencia es beta, el cateto va a ser este lado y el cateto adyacente va a ser el que está a la par. El lado inclinado, este siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, ahora, considerando en relación a la hipotenusa, decimos que la hipotenusa es el lado mayor del triángulo y está opuesto al ángulo recto. Entonces, acá está la hipotenusa, que en este caso está identificada con la letra A. Recordemos que esas letras, como les dijimos en el teorema de Pitágoras, esas letras no siempre van a estar fijas, pueden rotar. Las tres letras pueden rotar y eso significa que entonces también los ángulos pueden cambiar y los lados también van a identificarse con lados refiriéndose a las letras minúsculas, pero dependiendo de las posiciones que se tengan en los vértices. Muy bien, de esa manera entonces compartimos con ustedes y esperamos que ustedes también puedan hacer lo mejor para poder aprender estos fundamentos y estos conocimientos básicos en relación a lo que es la trigonometría. Hasta la próxima.